Como bien saben, estamos levantando la obra ya en Chaclacayo, Chosica, y siempre como a todo bebé hay que estar cuidándolos, ¿no? Hay que estar cuidándolos porque necesitan todo cuidado. Gracias a ustedes que puedo estar haciendo la obra ya. Y siempre, como siempre digo, agradezco a Dios primeramente por todo lo que Él hace. Amén. Hoy día quería compartir con ustedes, hablando sobre el cuidado de una iglesia, hablando sobre lo que es, cómo debe ser una iglesia. Quiero hoy día compartir con ustedes acerca de algo que muchas veces están comentando, hablando acerca de cómo debe ser una iglesia santa. Así que hoy día, si tengo que ponerle un título, sería Seamos una iglesia santa. Algunas iglesias hemos visto a lo largo de los siglos, ¿no? Por las historias y por lo que hemos visto en la actualidad, de que hay iglesias, pues, muchas iglesias controversiales, así como las iglesias que van correctamente. Han habido iglesias extremistas en la parte conservadora u ortodoxa, ¿no? Con mucha legalidad tal vez, pero también de los otros, ¿no? Iglesias en la cual eran demasiado liberales. Por lo tanto, hoy día no voy a hablar acerca de estas iglesias, pero sí lo que San Pablo escribe a los romanos acerca de cómo debe ser una iglesia, cómo debemos ser nosotros como miembros de una iglesia, pero sobre todo cómo debemos ser como cristianos. Así que acompáñenme por favor a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso del 1 en adelante. Romanos capítulo 12. Y dice la palabra de Dios así. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hasta ahí nomás. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos enseñas y vas a poner en nuestros corazones, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que estés grabando, Señor, tus palabras, Señor, en nuestros corazones. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda gloria y honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Cuando queremos interpretar una carta, muchas veces una carta no se puede entender porque es como si escucháramos una conversación telefónica entre dos personas, pero solamente escuchamos una sola parte. Según la conversación, lo único que podríamos hacer es sacar alguna conclusión o ver realmente lo que podría estar sucediendo entre estas dos personas. Y lo mismo pasa con las cartas. Cuando
leemos una carta, si no conociéramos a las personas, leemos una carta, estamos escuchando un lado de la conversación, ¿cierto? Y lo único que podríamos es deducir qué es lo que estaba pasando. Pero gracias digamos, a la historia, gracias a lo que podemos entender de lo que sucedía alrededor de esos tiempos, podemos entender un poco más. Mire, aquí en un libro de G. Milligan, se llama Selecciones de papiros griegos. Él seleccionó una carta de un soldado llamado Apión, ¿no? Así como si fuera un apio grande, ¿no? Apión. Una carta en la cual decía así, y escribía de esta manera: Apión manda saludos cordiales a su padre Epímaco. Pido sobre todo que usted se encuentre bien y que le vaya todo bien. A usted, a mi hermana y su hija y a su hermano, y a mi hermano, perdón. Doy gracias a mi señor Serapis por conservarme la vida cuando estaba en peligro en el mar. En cuanto llegué a mi seno, recibí del César el dinero del viaje, 3 piezas de oro, y todo me va bien, decía esta carta. Le pido, querido padre, que me mande unas líneas, primero para saber cómo está, y también acerca de mis hermanos, y en tercer lugar para que bese su mano por haberme educado bien. Y gracias a eso espero un ascenso pronto, si Dios quiere. Dé a Capitón mis saludos cordiales, a mis hermanos y a Serenilla y a mis amigos. Le mandé un retrato que me pintó Euctemón en el ejército. En el ejército me llamo Antonio Máximo. Hago votos para que usted se encuentre bien. Recuerdos de Sereno, el Ágaton, Dainón y el Turbo, el hijo de Galonio. Esta era una carta que se encontró, ¿no? dentro de las reliquias como parte de un grupo de papiros. Y que imagínese que Apión, cuando escribió esta carta, nunca imaginó que después de prácticamente casi 2000 años iban a estar leyendo su carta. Nunca se imaginó. Pero lo que sí podíamos deducir era de que él no quería que se preocupe su familia. Por eso le escribe esta carta. Podemos deducir que él estaba esperando un ascenso militar por la educación que había llevado él y porque tenía un cierto grado de conocimientos. También podemos deducir que él era religioso del dios Serapis y tenía una novia que se llamaba Serenilla y le había mandado lo que llamamos hoy día un selfie, ¿no? Que era un retrato, ¿no? Pintado de la época. Mire todo lo que podemos deducir de una carta, ¿no? De hace más de 2000 años. Entonces, de la misma manera, tenemos y podemos deducir lo que San Pablo quería decir, ¿no? A la carta de los romanos, pero hay una peculiaridad, que a través de esta carta rescatamos muchas cosas que sucedían en la iglesia de Roma y que se ha venido repitiendo muchas veces, se ha venido repitiendo de manera que hasta el día de hoy encontraremos similitudes, encontraremos cosas equivocadamente según San Pablo, cómo estaban actuando, porque San Pablo estaba respondiendo a lo que él había oído. San Pablo estaba respondiendo a lo que él había apreciado en la iglesia de Roma. Entonces, la palabra de Dios es un mensaje que nos va a alentar. Esta carta nos va a alentar, nos va a corregir y también nos va a guiar para que, como todo cristiano, caminemos en santidad. Así que rápidamente vamos al verso 1.
Dice así: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Amén. Lo que está diciendo San Pablo es: les suplico, queridos Adolfos, porque esa es la palabra que usa, Adolfos, ¿no? Así que cuando usted ve a un amigo que se llama Adolfo, ya sabe lo que le está diciendo hermano, ¿no? Le está diciendo en griego. Querido Adolfos, les suplico, dice San Pablo, les suplico que presenten su cuerpo en sacrificio santo. ¿Qué sería qué era el sacrificio en la antigüedad? El sacrificio era tomar un ternero y ofrecérselo a Dios. Pero no era un ternero cualquiera, no era un ternero simple, sino era un ternero escogido, el mejor, el más gordito. Era un ternero el cual había sido apartado para el sacrificio. Ahora, ¿este sacrificio iba a ser doloroso? Tal vez algo doloroso para el dueño porque iba a desprenderse de un bien, de algo valioso. Pero también un sacrificio para el mismo ternero porque lo iban a degollar, obviamente. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que les ruego que entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, está diciendo de que haya cambios en tu vida, que haya transformación en tu vida de aquello que no puedes cambiar hasta ahora. Y lo que está diciendo es que tienes que cambiar. Tienes que hacer un sacrificio dentro de ti. Porque un cambio no es fácil. Un cambio no es sencillo. Nos cuesta, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es admitir que tenemos esa dificultad. Porque cuando estamos en negación, muchas veces decimos: no, eso no soy yo. Todo el mundo te dice: oye, tú roncas de noche. Y tú dices: no, yo no ronco. ¿Cuántos roncan aquí? Hasta que tuve que estar convencido de que sí ronco. Pero ¿qué puedo hacer? Pero igual, a veces hay situaciones en las cuales te dicen: oye, estás más gordo, estás más flaco, estás hablando mal, etcétera, etcétera. Me doy cuenta que en el trabajo se te escapan algunas palabrotas, ¿no? Y tú dices: no, estarías en negación. Así como muchas cosas que podríamos estar pensando, ¿no? Usted póngale la palabra que necesite o quiera decirlo, pero estarías en negación. Pero primero tienes que admitir que realmente tienes un problema. El segundo punto es que tú tienes que pensar de que hay una solución a ese problema. ¿Cuál es? Si entregas ese problema, se lo entregas al Señor. ¿Para qué? Para que empiece a haber un cambio. Y entregas, obviamente, tu vida, tu voluntad al Señor. Ahora, cuando tú entregas eso y luchas cada día por no ser igual, si luchas cada día, ¿no? y con dolor, cambiar es aquello que todavía te falta, es porque estás caminando y estás camino a la santidad, estás buscando la santidad y eso es lo correcto. Y cuando estás en eso, cuando estás peleando la buena batalla, esa buena batalla es de olor fragante a nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Es algo interesante. En la versión de traducción, en la traducción lenguaje actual dice, al final de este verso 1, dice: así es como se debe de adorar a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque dice, en otras palabras, cuando hacemos sacrificios por cada vez ser mejor,
cuando hacemos sacrificio para que estemos en santidad, entonces ahí, de ese momento, es el mejor momento para adorar a Dios, con un corazón limpio, con un corazón trabajado, con un corazón tratando de ser cada vez mejor para agradar a Dios. Por eso el Señor Jesús, si me acompañan a Mateo capítulo 5, 23 y 24, mire lo que sucede ahí. El Señor le dice a sus discípulos, por lo tanto le dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira lo que está diciendo. Si hay algún problema dentro de ti con alguien, si tienes, y está hablando de un hermano, puede ser tu hermano de la familia o puede ser tu hermano en Cristo, no traigas tu ofrenda aún. ¿Por qué? Porque primero soluciona ese asunto. Primero límpiate de eso. Arregla. Y una vez que estés limpio de todo eso, ven recién con toda libertad, con un corazón agradable a Dios y da esa ofrenda. Porque esa ofrenda va a ser recibida bien, con gusto, con olor fragante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo da un corazón limpio, un corazón completamente sin carga, vamos a decirlo así. Por lo tanto, hermanos, si hay limpieza de corazón, recién podremos adorar a Dios y nuestras adoraciones llegarán a su trono. Gloria sea al Señor. En primer lugar, entonces, el primer punto sería adoremos en santidad. El segundo punto habla de no seguir a este mundo. No seguir a este mundo. Mira lo que dice el verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Hermanos, lo que nos está diciendo acá San Pablo, no seas seguidor de este sistema. No seas seguidor de estas corrientes que hay en este tiempo. No seas seguidor de estas costumbres. Transforme primeramente tu mente. Transforma tu forma de pensar. Porque, ¿cuál es este sistema? En el sistema que vivimos dice, cuanto más tienes, más eres. Te dice de que vas a ser feliz si tienes la zapatilla de esta marca. Vas a ser feliz si tienes siempre, ¿no?, un vaso de alcohol, porque inmediatamente seguro una chica o un joven o un grupo estará contento, disfrutando, habrá gozo. Ese es el sistema que tenemos hoy. El sistema de la publicidad que dice que no es engañosa, pero es engañosa, porque te ofrece algo que no es real, la felicidad, entre comillas. Hermanos, no sigamos, sino transformemos nuestro pensamiento, transformemos nuestra mente. No sigamos pensando como pensábamos antes. Tenemos que pensar como una nueva criatura, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, lo dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos nuevas criaturas, tenemos que tener un nuevo pensamiento y dejar el pensamiento antiguo. ¿Y dónde está el nuevo pensamiento? Aquí, en la palabra de Dios. Renueve su pensamiento. Inmediatamente va a renovar, cambiar su entendimiento. Oiga, la verdad es que lo que nosotros necesitamos es dejar
todo aquello que antes nos hacía bien, supuestamente. Porque cuando empecemos a pensar como quiere Dios que pensemos, vamos a entender muchas cosas y vamos a ser felices incluso con lo poco que podamos tener. Y cuando, escucha algo, cuando cambies tus pensamientos, cuando se transforme tus pensamientos, va a empezar a cambiar tus actos. Todo va a empezar aquí y aquí, en tus pensamientos y en tu corazón. Porque cuando cambie esos pensamientos, esa forma de pensar, entonces va a haber cambios en tu actitud, en tus actos. San Juan capítulo, o mejor dicho, la tercera carta de San Juan, capítulo 1, 2, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primeramente, ya había prosperado su alma, ahora está deseando que sea prosperado en todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que cambiar es tu alma. Y si cambia su alma, y en el alma están los pensamientos, están los sentimientos, están las emociones. Y nuevamente, si en tu alma están los pensamientos y esos pensamientos han sido transformados, como dice acá en Romanos 2, entonces vas a ser prosperado en otras cosas. Y no necesariamente en cosas materiales, sino vas a ser feliz con lo que tú tienes. Vas a ser feliz y vas a poder adquirir muchas cosas más. Pero no lo hagas porque vas a ser más próspero económicamente, sino porque Dios, en lo poco o en lo mucho, te va a dar felicidad. Porque hay mucha gente que puede tener mucho dinero, pero no es feliz. ¿Conoce usted alguna persona? Yo conozco muchos que tienen mucho dinero, pero no son felices. Pero Dios, en lo poco, te puede dar una felicidad que jamás pensaste, que jamás imaginaste. ¿Sabes por qué? Porque en lo poco vas a poder ver la mano de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, ¿te imaginas a San Pablo y a Silas, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, estando en la cárcel? ¿Qué cosa hacía San Pablo y Silas estando en la cárcel? Cantando. Estaban cantando himnos, estaban alabando, cantando a Dios. Algunos de ustedes, cuando no conseguía un trabajo, ustedes se ponían a cantar alabanzas de adoración. Cuando no tenía para comer, decía, gloria, gloria, aleluya. ¿Cantaba alguien de ustedes? No, creo que pocos, tal vez. ¿No? Se me acabó el gas, Señor, gloria sea tu nombre. Nadie canta, o pocos de repente cantan himnos. ¿Saben por qué cantaba Pablo y Silas? Cantaban glorificando a Dios, porque estando en lo peor, porque estaban en la cárcel, estaban con grilletes, estaban en el peor lugar donde todo apestaba, para no contarles lo que pasaba. Hermanos, ellos cantaban himnos porque iban a ver la mano de Dios, porque iban a ver la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Sucedió de que hubo un terremoto, ¿cierto? Hubo un terremoto, se abrieron los grilletes, se abrieron las cadenas y se apagó todo. Y además hubo un soldado, el que lo cuidaba, pensó de que se habían escapado, dijo, no, yo me mato. No le dijo, no te hagas daño, no te hagas daño, acá estamos nosotros. Ya va, creo que era medio venezolano, creo. Ya va, no te hagas daño. No te hagas daño, le decía. Y el soldado que había estado escuchando la alabanza, la adoración, ¿no? Dijo, wow, ellos tienen algo que yo no tengo, que están en lo peor, están dando gloria a Dios, están cantando de gozo. Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y San Pablo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Aleluya.
Se vio la gloria de Dios porque Pablo y Silas fueron libres. Se vio la gloria de Dios porque se ganó un alma, se ganó un soldado romano para la gloria de Dios. No dice mal la historia que habrá sido de él, pero estoy seguro que él y su casa fueron salvos para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? En las dificultades vamos a ver la gloria de Dios. Sigamos. Quería decirles algo más. ¿Por qué estaban cantando Pablo y Silas? Aparte de que iban a ver la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo había crecido. Porque el fruto del Espíritu Santo ya estaba en ellos. Porque era fructífero, hermanos. Y cuando tú tengas el fruto del Espíritu Santo en tu vida y crezca, se reproduzca y sea próspero en el fruto del Espíritu Santo, vas a ver que en las situaciones más difíciles te vas a gozar. En las situaciones más caóticas vas a ver la mano de Dios. Punto 3. Sé humilde. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Sé humilde. Verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con sordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo, cuando dice gracia, la gracia que me fue dada, era la autoridad que le fue dada. La autoridad como apóstol, la autoridad como maestro, como pastor. Y por esa designación, por ese privilegio, Pablo les dice primeramente, no sean soberbios unos con otros. ¿Qué estaría pasando en la iglesia de Roma para que Pablo diga, no sean soberbios? Yo puedo deducir de que seguro habrían hombres que estaban en el grupo del pastor y como estaban en el grupo del pastor miraban a los otros miembros de hola, ¿cómo estás? Sí, eran los mejores, no eran los mayores. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. No sean soberbios, no sean como los fariseos. No sean como aquellos, ¿no? Aquellos fariseos, aquellos que se iban a las plazas a orar, a levantar la mano. Padre, te doy gracias porque no soy como este fariseo que está a mi costado, ¿no? Debemos ser humildes. Debemos ser realmente, cuanto más Dios nos da, cuanto más responsabilidad y digamos, oportunidades para servirle al Señor nos da, debemos ser humildes ante Él. Pues mire lo que dice Marcos capítulo 9, verso 35. El Señor Jesús le dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, dos pensamientos del Señor Jesús. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el servidor de todos. ¡Qué tremendo! Tenemos que ser el servidor de todos si tú quieres ser el primero. El que busca apostolado, bien lo hace. El que busca pastorado, bien lo hace. Pero debemos de servir unos a otros. El Señor Jesús enseñó servir a los discípulos, porque Él mismo servía las mesas. Ahora que vamos a tener Santa Cena, nosotros mismos vamos a servir la mesa del Señor. El Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos para enseñarles de que el que está primero debe servir a los últimos. Así que lo que tenemos que aprender es humildad. Humildad
que es camino a la santidad. Punto 4. También Pablo estaba diciendo que seamos uno en Cristo. Seamos uno en Cristo. Verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Siguiendo en correlación con el punto anterior, ninguno debe despreciar a nadie. Ninguno debe despreciar a ningún hermano, ni a ninguna persona que por primera vez esté viniendo, porque vamos a ser y somos un solo miembro en Cristo Jesús. Todos tienen un lugar en la iglesia del Señor. Todos tienen un lugar, una posición. Así como nuestro cuerpo, cada órgano, cada miembro tiene una posición dentro de nuestro cuerpo. Cada miembro de la iglesia tiene una posición. Como hoy día hemos visto, salió nuestro hermano Fernando a dar la bienvenida, a orar, ¿no? Salmo 133. Vino nuestro hermano Ever luego a cantar, a adorar a Dios, a animar a los hermanos. Caramba, está nuestro hermano Humberto ahí atrás. No se le verá, pero está ahí, hermano. Está ahí, recibiendo, dando la bienvenida. ¿Sabe qué? Y Oscar, que está ahí en audio y video. Todos somos un solo cuerpo, todos somos una iglesia y todos trabajamos para el Señor. Amén. Y tenemos que servirle a Él. Tenemos que servir porque somos un cuerpo, porque el corazón no va a decir al cuerpo, ¿sabes qué? Ya me cansé, así que voy a tomar una siestecita. Nos morimos. Nos vamos a la otra inmediatamente y con el Señor decimos, amén, Señor. Gloria sea a Él. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Todos tenemos que apreciarnos. Que ninguno mire por encima del hombro a otro, porque todos somos un mismo cuerpo. El quinto punto es servicio. Servicio. ¿Tenemos que servir? Sí, tenemos que servir, porque somos sus esclavos del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por sangre. Hemos sido comprados por nuestro Señor Jesucristo. Y si le pertenecemos a Él, nosotros no nos pertenecemos. Nosotros no somos de nosotros mismos, valga la redundancia. ¿Sabe? Debemos también servir según nuestros dones. Verso 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros, si es de exhortación, si es de maestro, si es de oración, si es de pastor. Acabo de estar hablando con nuestro hermano Ever, lo que hay en nuestro corazón. Y creemos que el Señor va a hacer una obra en él. Y no porque seamos más o mejor que otros, sino porque Dios es quien dispone. Amén. Dios es quien hace la obra. Y cada uno de nosotros de esa misma manera vamos a actuar y obrar en el reino, en el cuerpo del Señor y en el reino de los cielos. Gloria sea su nombre. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Y mire lo que dice acerca de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, así como ministerios vida. El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas, en todas es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu repartiendo, ¿qué dice? A cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir nuestros dones. ¿Conoces tus dones? ¿Conoces lo que Dios te ha dado? Si tú lo conoces, entonces hazlo. Si el Señor te ha dado un don y lo estás haciendo, síguelo, sigue trabajando en eso. Sirve al Señor con tus dones. El segundo punto, dentro de su punto, pero sirve bien. Eso es lo que dice el Señor. Que sirvamos, pero ahora dice, sirve bien. 11. Mira lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Wow. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Sirvan bien. El que no quiere trabajar, dice el Señor, que no coma. Lo que está diciendo es que tenemos que trabajar y debemos trabajar para el Señor primeramente. Y que tenemos que hacerlo bien. Gozosos con los que se gozan y sufrir con los que sufren tribulación. Qué bonito es estar siempre en una coinonía. Qué bonito es estar en una reunión con los hermanos, como dijo nuestro hermano Fernando, ¿no? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía y sobre todo si hay una buena, ¿cómo se dice? Una buena mesa, ¿no? Para compartir. Gloria sea el Señor. Todos estamos contentos, felices. Pero qué difícil es cuando un hermano parte a la presencia de Dios y la familia está sufriendo. Ir a acompañar a la familia, qué difícil se nos hace. Muchas veces ponemos justificaciones para no estar ahí. Pero el Señor nos habla hoy que debemos de servir, no solamente servir, sino servir bien. Que tenemos que estar así como nos gozamos, tenemos que también entristecernos con aquellos que están tristes, que no necesariamente porque perdieron un familiar, sino de repente perdieron el trabajo, porque de repente perdieron algo importante y por lo tanto tenemos que estar con él o con ella en esos momentos difíciles. Y en el 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Hemos estado hablando con el pastor David justo hace unas semanas que es tiempo de reactivar el kilo de amor o la canasta de amor, no sé cómo lo están llamando. Porque es importante, porque nunca se sabe. Tenemos que ser como José, que administró la despensa y luego apoyó a muchos que tenían necesidades. Tenemos que practicar esas necesidades para los santos y también practicando la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Abrir nuestra casa, ¿cierto? Para recibir a alguien, ¿no? Ya sea en la hora de almuerzo, a la hora de la cena, el desayuno. Tenemos que guardar la hospitalidad, ¿no? No es que lo vayas a mandar al hospital, no. Guardar la hospitalidad, que es muy diferente. Miren lo que dice Colosenses 3, verso 23 al 24, y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Mira cómo empieza. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres.
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es a quien sirves. Gloria sea su nombre. Y tú sabes que cuando tú das, que mejor es dar que recibir, dice la palabra de Dios, cuando tú das al pobre, cuando tú das al necesitado, dice la Escritura, que estás prestando a Dios. ¡Wow! Cuando tú das al necesitado, estás prestando a Dios. Y cuando tú le digas, Señor, ¿te acuerdas que te presté? Vas a ver cómo te va a entregar el Señor. Te va a entregar con gozo, pero no solamente te va a entregar lo mismo, sino te va a entregar mucho más. Porque Dios siempre quiere que nosotros digamos gloria a Dios. Sexto punto, ámense entre hermanos. Verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguido lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Mira lo que dice aquí, qué interesante, y lo dice en el verso 9, lo dice, el amor sea sin fingimiento. ¡Wow! O sea que allá en la iglesia de Roma había hermanitos que decían, el Señor te bendiga, con una sonrisa, ¿no?, brillante, ¿cierto? Pero por atrás estaba, ¿no?, Hipócrates, le decíamos, ¿no? Caramba, eso estaba sucediendo. Y por eso Pablo dice que el amor sea sin fingimiento, que el amor sea sin máscara, que el amor no sea hipócrita, sino de corazón, amándose unos a otros con amor fraternal. Y dice más, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Sabe? Cuando dice, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, que a veces tú das consejo a alguien. Por ejemplo, tú das un consejo y no te escuchan. Pero viene una persona de afuera, un extraño, y le dice el mismo consejo. Y dicen, ¡ay, qué inteligente! Y a ti no te hace caso. Muchas veces han tenido que venir, en serio, otros pastores invitados a este púlpito y decíamos lo mismo que estábamos diciendo aquí en ese púlpito. Y la gente decía, amén, gloria a Dios, qué tremendo siervo. Ha pasado. Y yo les decía, pastor, lo mismo les digo yo. Pero pasa. Y dice el Señor, prefiriéndonos unos a otros, que debemos de dar honra a los que nos honran. Mire, segunda de Pedro 2:17 dice, honrando a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, honrad a nuestro Dios. Aleluya. Y en ese sentido vamos al verso, por favor, al verso 16, por un instante, de Romanos 12, verso 16 dice así, unánimes entre vosotros, no altivos, nuevamente, ¿no?, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Un solo ánimo, una sola idea, un solo camino, pero no soberbios. No estar soberbios unos con otros, ni tampoco porque de repente conocemos más, vamos a ser soberbios. Cuidado. Y asociándonos, uniéndonos para hacer alguna labor de repente, unos con otros, pero con los humildes de espíritu. Con los humildes de espíritu. Dije hace un momento en Mateo capítulo 5, verso 3, dije, bienaventurados los pobres en espíritus, que de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurado el humilde. ¿Tú sabes por qué un bienaventurado el humilde? Porque el humilde escucha, acepta y acata, y lo hace.
El soberbio dice, no, ¿qué me vas a enseñar tú? El soberbio dice, no, yo ya sé. El humilde acepta cambiar estos conocimientos que tenemos, esos conocimientos, ese entendimiento que todavía está en nosotros, que tenemos que sacar. El humilde dice, sí, ya no voy a pensar de esa misma manera, ahora voy a pensar como dice la palabra de Dios. Ese humilde, de él es el reino de los cielos. Punto 7. Ahora no está hablando ya con los hermanos, mire, paz con las demás personas. Verso 17, por favor. 17, Manosca. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Aleluya! ¿Qué nos está diciendo? Ahora nos habla para que con aquellos que no conocen a Cristo, que no les paguemos mal por el mal que nos hizo. No nos paguemos mal, sino por el contrario, procuremos lo bueno, procuremos lo correcto delante de Él o de ellos. Que si tiene hambre hay que darle de comer. Si tiene sed, dale de beber. No le niegues nada, por el contrario, porque ascuas, fuego le vas a poner encima de su cabeza. Se va a sentir incómodo por haber sido como fue contigo. Más bien el Señor dice, no te vengues, mía es la venganza. Y qué terrible es caer en las manos de Dios. Entonces, en ese contexto, lo que el Señor nos ha hablado hoy, primero, adoremos en santidad. En segundo, no seguir a este mundo. Tercero, ser humilde. Cuarto, sean uno en Cristo. Quinto, servir. Servir según nuestros dones y servir bien. 6, amándonos entre hermanos. Y 7, estar en paz con los demás. Amén, hermanos. El Señor quiere que seamos una iglesia santa y no solamente apartada para Dios, como significa santo, sino en santidad. Que estemos buscando la santidad. No somos una iglesia perfecta, porque no va a haber una iglesia perfecta mientras estemos en la tierra. Cuando venga la nueva Jerusalén, ahí será una iglesia perfecta. Gloria sea el nombre del Señor. Y si hasta aquí te has sentido aludido, porque aún te falta cambiar muchas cosas, el Señor puede hacer ese cambio. Solo tenemos que admitirlo. Tenemos que decir, sí, Señor, me falta hacer esto, me falta cambiar esto, me falta transformar esto en mi corazón que hasta ahora estoy luchando. Te lo entrego, Señor. El Señor dijo, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si se lo entregas al Señor, Él va a hacer el cambio. Pero el primer paso es que tú admitas tu error. Es aquello que no te deja adorar con libertad. Al entregárselo al Señor, empieza la batalla en tu corazón y en tu mente para agradar a Dios con un cuerpo, una vida agradable, de olor grato a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria sea a tu nombre, Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más te doy gracias, oh Señor. Gracias porque tú eres bueno. Porque tú siempre nos hablas, Señor, de una u otra manera. Nos corriges con amor,
Señor, nos alientas, oh bendito Dios, a seguir y ser santo porque tú eres santo, pero también, Señor, nos guías para hacer lo correcto. Gracias, oh Padre Celestial. Te bendigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a grabar esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Tatúalo, Señor, en nuestros corazones, para que siempre lo veamos, siempre lo recordemos. Gracias, Padre. Bendigo también este lugar, esta iglesia, Señor, para ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Señor? Dios les bendiga.